Bueno muchachos, como les había ofrecido y prometido, crear un tutorial para realizar un app móvil y conectarlo con una base de datos. Pero para ello necesitamos crear primero unos servicios REST. En este tutorial veremos cómo crear los servicios REST y conectarlo a una base de datos Postgres. Y usaremos la herramienta Spring Boot y con ello crearemos los servicios REST. Yo ya creé el proyecto, pero les voy a explicar de manera detallada. Ojalá me puedan entender un poquito y ahí vamos viendo cómo nos va. Lo primero que tenemos que hacer es crear la base de datos. En mi caso yo me creé una base de datos que se llamaba Demologin. Y aquí, como pueden ver, para crear una base de datos en Postgres es muy sencillo. Con el pgadmin, crear nueva base de datos, le damos un nombre y save, nada más. Luego, una vez creada la base de datos, yo tenía que aquí un script, tengo un script, bien dicho, donde me crea una tabla de usuarios y con ello trabajaremos. Entonces, básicamente tengo una base de datos que se llama Demologin y una tablita que se llama usuarios. He insertado unos dos datos aquí de forma manual para poder ver cómo se comportan los servicios REST una vez que los creemos en el Spring Boot. Bueno, vamos viendo. La base de datos está creada. Bueno, para crear un proyecto es necesario que tengamos conexión a internet y damos clic en File, New, Project, Start. Voy a conectarlo solo para mostrarles cómo se crearía el proyecto y nada más. Yo, como ya lo tengo creado, ya no me hace falta. Listo. Conectémoslo a internet. Estoy compartiendo desde mi teléfono. Listo. Una vez que se conecta al internet, creo que lo detecta y nos dice que podemos continuar creando nuestro proyecto Spring. Revisémoslo. Miren, aquí está. Podemos crear un nuevo proyecto. Aquí es siguiente. Me dice cómo se va a llamar mi nombre del proyecto, el paquete raíz, el grupo y el paquete raíz. Y aquí son unas especificaciones del proyecto para al momento de compilar. Me dice si va a ser tipo jar o qué lenguaje va a utilizar. Aquí qué dependencias voy a necesitar, en este caso la de Postgres, JPA y un tipo web. Si necesito alguna otra librería, puede ser HQL, o busquemos una que necesitemos como, no sé, en Node. Aquí tenemos Spring Data Node 94J. Me dice, son librerías que la verdad no la manejaba, pero si necesitaríamos una dependencia de esas, buscaríamos aquí. Si las tenemos aquí directamente, las agregamos, y si no, pues buscaríamos las referencias para descargarlas desde mail. Y luego es finalizar. Listo. Una vez que está creado el proyecto, uno de los problemas que suele pasar es ver la versión del proyecto. En mi caso estoy trabajando con la 1.5.14 y con ello no tengo ningún problema, pero ya dependería de cómo lo tengan configurado, cómo instalaron su Spring. Ya, una vez que tenemos creado el proyecto, la clase que por defecto se nos crea es esta clasecita, que es la de arranque, o como se le conoce, la clase main. Es donde se inicia el aplicativo. Listo. ¿Qué más podemos ver? Ya. Como podemos ver, dentro de este paquete com.darwin he creado otros subpaquetes que se llaman model repositorio res y modelos JSON. Vamos a ver, es clic derecho, nuevo paquete, finalizamos el nombre y ponemos uno de utilitario para hacer un ejemplo. Bien, entonces, bajo la raíz se van creando todos los paquetes. ¿Por qué es importante esto? Porque si están bajo la raíz, el proyecto los entiende y los podemos inyectar, los podemos referenciar, los podemos importar.
siempre y cuando, como les menciono, esté dentro de la raíz. Ya, una vez que tenemos creado los paquetes principales, el modelo, el repositorio y el res, que son los principales, podremos comenzar a crear el proyecto. Este modelo JSON es el modelo de cómo va a recibir los datos desde la petición, desde mi cliente, ya sea el aplicativo móvil o en este caso utilizaremos una herramienta que se llama Postman. Listo. Lo primero que vamos a hacer es crear el modelo de datos que sería nuestra persistencia a la base de datos. Como podemos ver, creamos una clase usuarios que se implementó la clase serializable, es para el manejo de listas y va a ser de tipo entity y hace referencia a la tabla usuarios. Como podemos ver, esta tabla usuarios es la tabla que nosotros creamos acá en la base de datos. Esta tablita debe ser el mismo nombre. Ya. Y luego debemos crear cada una de las columnas que tiene esa base de datos. Aquí en este caso decimos que es un tipo ID, que sería la clave primaria, en otras palabras es un ID para las claves primarias, qué tipo de generación tiene, que es propia y que no puede ser nula. Y luego tenemos el campo ID usuario nombre, usuario login, usuario password y usuario correo. Como podemos ver, son cada uno de los campos de mi tablita de la base de datos. En esta forma de nombrarlo, primero hacemos referencia al nombre de la columna, cómo se escribe en la base de datos, y abajo lo colocamos qué tipo de dato y cómo queremos nosotros llamarlo a ese campo. Para eso sirve este tag @column, y eso hacemos para cada una de las columnas. Creamos un constructor vacío, un constructor con todos los atributos de mi clase, y generamos los getters y setters de mi clase. Eso también tenemos ayuditas, se pone control shift S, alt shift S, y vemos generar getter y setter y generar constructores. Con eso sería suficiente y crearíamos nuestra persistencia en la base de datos. Hasta aquí tenemos creado el proyecto y la persistencia a la base de datos, pero todavía no hemos conectado nuestra base de datos. Para ello tenemos un archivito que se llama application.properties. Lo vamos a ver aquí. Aquí nos hace referencia al puerto, que es el puerto por donde se despliega nuestros servicios. Podría ser nuestros servicios, pero en realidad es nuestra aplicación, ya que puede ser una aplicación web o puede ser servicio REST. Es el puerto por donde nosotros podemos acceder en este caso, a los servicios REST. Aquí tenemos la conexión a la base de datos, y esto es para que me imprima cada acción que hace sobre la base de datos y me vaya poniendo las fechas y formateando. Son configuraciones en realidad bastante básicas para lo que necesitamos. Con este archivito ya se conectaría a la base de datos. Esa es una de las ventajas de Spring Boot. Como podemos ver, es muy sencillo, aquí es intuitivo, tenemos la URL, la IP a la máquina que queremos conectarnos, el puerto y el nombre de la base de datos, el usuario y la contraseña. Listo, nada más. Como vimos al iniciar el proyecto, nosotros seleccionamos que vamos a trabajar con Postgres. Entonces aquí está la dependencia del Postgres, que sería el driver con el que nos vamos a conectar a la base de datos, y las demás dependencias que también agregamos al iniciar el proyecto. Ya. Vamos a cerrar esto, que no necesitamos, que tampoco necesitamos. Bueno, en realidad cerramos todo. Ya. Tenemos la conexión a la base de datos, tenemos la persistencia o el modelo de persistencia, y ahora vamos a crear la lógica a la base de datos, que es un repositorio. En este caso nosotros crearemos una clase
y la pondremos vamos a hacer otro ejemplo repository y listo. Como podemos ver, esto es una clase, pero para crear un repositorio nosotros podemos cambiarle a interfaz. Esta interfaz debe extender de CRUD repository, que es una de las clases propias que nos permite ya tener los métodos de crear, eliminar y consultar. Como podemos ver, con esta con este sencillo código ya tenemos creado nuestro CRUD, en otras palabras, como su nombre lo dice: crear, leer, actualizar y eliminar. Listo, ya borremos esta clase que ya lo revisamos. Ahora, como podemos ver, yo necesito hacer una consulta que por usuario y por contraseña. En este caso es tan sencillo como colocar find find by find by usuario login, que sería el usuario, and password, que sería la contraseña, y le digo: quiero que al login me pase un string que se llama usuario, y al password pásame otro string que se llama password. Y con este código nosotros tenemos ya la consulta para obtener un usuario en base tenemos un objeto de tipo usuario en base al usuario y la contraseña. Es muy sencillo, como podemos ver. Y listo, esto sería todo en cuanto a crear nuestro repositorio. Ahora vamos a ver el servicio REST. Ya, para invocar el servicio REST tenemos dos formas de hacerlo: uno por método get y otro por método post. Ya, vamos viendo un poquito. Nosotros creamos una clase común y corriente de un inicio para luego irla implementando y creando como un tipo REST prueba. De esta manera creamos la clase, como podemos ver, y luego vamos poniendo la nomenclatura que necesitamos. Primero vamos a decirle que es un REST controller. Con esto le estamos definiendo que es un tipo web services, en otras palabras, web services tipo REST. Le decimos cómo va a ser el nombre por el que vamos a acceder a esos servicios web y qué permisos lo vamos a dar. Esto es opcional, en verdad es opcional, pero es una buena práctica de seguridad. En este caso yo estoy diciendo que cualquier IP, cualquier cliente puede conectarse a mis métodos get y a mis métodos post. Listo. Como ya tenemos la lógica de negocios del repositorio, lo que hacemos es inyectar a esta clase. Lo hacemos mediante esta nomenclatura que es AutoWired. El AutoWired lo que hace es inyectar todo lo que tenga esta interfaz en tu clase. Ponemos AutoWired, usuario, repository, y aquí le damos un nombre con el cual lo vamos a utilizar. Y esto es una de las ventajas de Spring Boot, que podemos ver. Ya tiene métodos sobrecargados. Si nosotros queremos obtener todos los usuarios, automáticamente este método findAll me trae todos los usuarios y lo que hago es castear a una lista. Y aquí tengo la consulta de todos los usuarios como lista. Hasta ahí es muy sencillo. Aquí vamos a ver cómo se construye el servicio. Hemos dicho que es un tipo REST que se va a acceder por el enlace API. En otras palabras, tenemos armada la URL http://localhost 2.8091, que es el puerto que le pusimos aquí, y /API. Luego decimos: quiero que me coloques un slash y me digas y ponme la palabra usuarios. Con eso hemos creado esta URL: localhost 8081 API usuario. Vamos a ver usuarios. Listo. Y quiero que seas del tipo get. Listo. Ahora, el método
de consulta todos los usuarios, puede responder cualquier tipo de objeto. Es una forma muy buena de Sprint que te permite retornar cualquier tipo de dato. En este caso retornaremos una lista de usuarios. Aquí decimos el response entity, quiero que sea una lista de usuarios, por ende yo debo devolver una lista de usuarios, con qué tipo de información me va a devolver, que sería el HTTP headers, que es tipo JSON, y cómo fue la solicitud o cómo fue el estatus de la petición, que en este caso si es 0 es correcto y si 1 es falso. Y me dice aquí que, a ver, ¿cómo sería? No me hago explicar un poquito mejor. Aquí me dice físicamente o un dato que puede obtener mi cliente, con un estatus que yo lo envío, como 0 o 1 para estar si está correcto o está incorrecto. Pero este es un estatus en donde va a verificarme el cliente a nivel de cabecera. Esto lo podemos ver aquí en una petición, dice status ok 200, pero yo lo puedo mandar en el header como status 0. Ya, eso es lo que quería que me entiendan. Con eso el cliente puede manejarlo de una u otra forma, si es que está correcto o no está correcto, porque a veces me dicen status error, por ejemplo, yo aquí error, y yo me manejo con esa nomenclatura. Pero si quiero ser un poco menos explícito y pongo 0 es falso o es correcto, entonces ya depende de cómo yo quiera enviar esa información. Listo. Y con esto ya tendríamos listado todos los usuarios. Y como podemos ver es muy sencillo, inyectamos el repositorio se conecta directamente con el usuario, me dice que ya tiene los métodos propios y un método que yo creé. Listo, tenemos esto. Con ello ya tenemos listados todos los usuarios. Ahora, para yo enviar la información de usuario y contraseña y hacer el login, yo puedo mandarlo por un método POST. Ya, el método POST lo que hace es enviar en el cuerpo de la petición, aquí como podemos verlo en el body de la petición, los datos con los que me voy a conectar, con los que voy a utilizar. Para ello yo puedo recibir sería el usuario, la contraseña y el nivel de acceso que yo lo coloqué en 3 variables. Pero lo recomendable es que usemos un esquema JSON, en este caso es una clase, porque Spring Boot ya lo entiende y lo convierte a JSON cuando yo envío esos parámetros. Entonces en mi modelo de usuario yo tengo usuario, contraseña y nivel de acceso. De esta manera, estos 3 serían las claves del objeto JSON. Es por eso que tengo usuario, contraseña y nivel de acceso. Tengo exactamente aquí usuario, contraseña, password y nivel de acceso. Ya, de esta manera el método me dice, me envía por el body y me va a enviar esos 3 valores. No necesariamente me puede enviar los 3 valores, eso depende de cómo tenga los constructores yo acá adentro. Si tengo un constructor de 2 o tengo un constructor de 3, me va a recibir, puede recibir solo usuario y contraseña o puede recibir usuario, contraseña y nivel de acceso. Eso ya depende de cómo configure mis constructores. Ya, una vez que hemos entendido esto, en la petición yo envío los valores del usuario, la contraseña y el nivel de acceso. Acá los recupero y los utilizo para el método que me va a traer el logueo a la base de datos. Me dice, quiero que me obtengas un usuario cuando yo te envío el usuario y la contraseña, y eso lo hicimos en el repositorio cuando dijimos búscame un objeto con el usuario y con la contraseña de estos parámetros que yo te estoy enviando. Aquí utilizamos ese método y devolvemos, como les mencionaba hace un momento. Este es una ventaja muy grande, porque en este caso devolvimos una lista. Aquí estamos devolviendo una lista,
pero en este caso vamos a devolver solo un objeto, un usuario. Como podemos ver acá arriba devolvemos varios usuarios y aquí vamos a devolver un usuario. Y es tan sencillo como aquí definir lo que es uno y devuelvo un usuario. En este caso defino que son varios usuarios y devuelvo varios usuarios. Y con esto estarían listos nuestros dos métodos eh, tipo res para probarlos. Listo. Iniciamos nuestro aplicativo y ya tenemos listo nuestro servicio. No tenemos ningún error. Y vamos a probar. Primero probemos el de listar todos los usuarios. Como les mencionaba, es de tipo get. Todos los usuarios es de tipo get y no recibe parámetros. Y me listaría todos los usuarios. Miren, aquí tengo un usuario y otro usuario. Tengo un usuario administrador y un usuario contabilidad, que son los datos que tengo aquí, administrador y contabilidad. Pero si quiero consultar por usuario y contraseña, puedo enviar estos dos datos. Solo los dos datos. Como les decía, esto depende del constructor, como esté definido acá. Si tengo un constructor de dos, puedo enviar dos y no habría ningún problema. Bien, y me retorna contabilidad o usuario 1, 2, 3, 4, 5, 6 y me debe devolver el otro usuario administrador. O puedo enviar los tres parámetros, ¿sí? Y no hay ningún problema. ¿Eso por qué? Porque acá tenemos un constructor de tres: usuario, password y nivel de acceso. Y como podemos ver, en la una consulta me imprime solo el usuario y la contraseña, y me imprime el usuario y la contraseña y un valor nulo. Y en el otro caso me imprime el usuario, la contraseña y el valor que le envié. Eso lo estoy haciendo aquí: usuario, contraseña y nivel de acceso. Es una ventaja muy grande de Sprint. Como podemos ver, con ello ya tenemos un método para listar todos los usuarios y un método para realizar un login, que luego lo consumiremos desde un cliente. Creo que eso es todo. Espero les sirva el tutorial.